Las mejores novelas con Estudio Cebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 331. ¿Imprudente? Al mismo tiempo que sonó la voz, innumerables almas errantes negras llegaron como demonios descendiendo del cielo y se lanzaron contra los insectos. Varios insectos ya se habían metido en el cuerpo de Liu Fei. Sus ojos estaban llenos de desesperación cuando un viento frío sopló sobre él. Los insectos de su interior salieron y huyeron despavoridos, como si hubieran encontrado a su depredador natural. Liu Fei se quedó atónito. Su mirada se posó en una figura no muy imponente detrás de Sanbai. Es él. Los ojos de Song Qing estaban inyectados en sangre. Había agotado casi toda su energía espiritual, pero los insectos seguían llegando ola tras ola. Esbozó una sonrisa triste. Estaba casi sin energía espiritual y ni siquiera había tenido tiempo de tomar píldoras. Tras una breve pausa, los insectos cubrieron su cuerpo. El dolor lo estaba enloqueciendo. Esbozó una sonrisa lastimera y estaba a punto de hacer explotar su alma naciente cuando un viento frío pasó rozándolo. Su cuerpo tembló. Los insectos dentro y fuera de su cuerpo gritaron todos y huyeron a toda prisa. Song Qing se quedó atónito. Miró a la figura detrás de Sanbai, que le resultaba un 70% extraña pero un 30% familiar. Es él. En este momento, los dos ancianos jefes de etapa tardía de alma naciente restantes también sintieron el viento frío. También se sobresaltaron y luego vieron esa figura. Es él. Es él. Todos los discípulos de la secta Cielo Nuboso que aún vivían sintieron un viento frío entrar en sus cuerpos, y entonces los insectos gritaron mientras huían. Es él. Casi todos los discípulos alzaron la vista y vieron a esa persona. Li Muwan miró fijamente a la persona detrás de Sanbai. No pudo contener las lágrimas en sus ojos. Aunque la figura de Wang Lin era un poco diferente a la de 100 años atrás, ella lo reconoció de inmediato. Wang Lin. Sanbai tembló levemente. Hasta ese momento, no había notado en absoluto a esa persona, lo que significaba que su nivel de cultivación era superior al suyo. De repente se giró y vio a Wang Lin. Su rostro se llenó de incredulidad. Subconscientemente dio unos pasos atrás y gritó. Tú, Zheng Niu. Toda la secta Cielo Nuboso estaba a punto de llegar al punto de ebullición cuando Sanbai gritó el nombre, Zheng Niu. Zheng Niu. Muy pocos en la secta Cielo Nuboso desconocían ese nombre. La persona más famosa en Susaku en ese momento era Zheng Niu. Zheng Niu. Algunos de los discípulos de bajo rango se llenaron de asombro. Zheng Niu. Liu Fei se quedó completamente atónito. Zheng Niu. Song Qing sintió que su mente temblaba. Los ojos de los dos ancianos jefes de etapa tardía de alma naciente brillaron como nunca antes. Los ojos de Wang Lin se volvieron extremadamente fríos. Esa frialdad solo había aparecido cuando masacró a la familia Teng. Esa frialdad significaba que la ira de Wang Lin había alcanzado su punto máximo y estaba a punto de matar. Eres tú quien quiere exterminar a la secta Cielo Nuboso. La voz de Wang Lin era tan fría como los vientos helados del inframundo. Ese viento frío aterrizó sobre el cuerpo de Sanbai. Para él, se sintió más frío que cualquier viento que hubiera experimentado antes. Wang Lin, quien había podido arrancar el brazo de Mariposa Roja, apareció detrás de Sanbai sin ser detectado. Esto dejó a Sanbai profundamente conmocionado. Antes de que la batalla siquiera comenzara, ya tenía pensamientos de retirada. Sanbai dijo. Zheng Niu, no sabía que eras de la secta Cielo Nuboso. Esta vez fui imprudente. ¿Imprudente? Los ojos de Wang Lin destellaron y de repente cargó hacia adelante. La bandera de restricciones salió de su bolsa de almacenamiento y se transformó en una niebla negra que se lanzó hacia Sanbai. La expresión de Sanbai cambió. Inmediatamente retrocedió. ¿Imprudente? Wang Lin soltó una risa loca. Su mano formó un sello y luego señaló hacia adelante. Dragones hechos de niebla de restricciones surgieron de la niebla negra y se reunieron frente a Wang Lin, condensándose en una lanza. Esa lanza incluso había conmocionado a Mariposa Roja. Ella tuvo que usar su tesoro vital para defenderse de ella. En el momento en que apareció la lanza,
El cielo se oscureció. La niebla negra cubrió el cielo, y todos los insectos emitieron chillidos agudos como si hubieran encontrado a su enemigo natural. Todos los insectos emitieron chillidos agudos como si hubieran encontrado a su enemigo natural. La expresión de Sanbai cambió drásticamente. Siguió retrocediendo. Wang Lin tomó la lanza y persiguió a Sanbai. Tiempo. Wang Lin soltó un grito y 9 tallas volaron inmediatamente. Cada una creció al tamaño de una persona real en el aire y se extendieron. El cuerpo en retroceso de Sanbai se ralentizó de repente. ¿Imprudente? Durante esta pausa, la lanza de Wang Lin se lanzó hacia adelante con un rugido atronador. Sanbai soltó un rugido. Su mano formó un sello y la imagen de una 100 pies apareció de repente en su frente. Innumerables patas aparecieron por todo el cuerpo de Sanbai, formando un capullo a su alrededor. El poder de la lanza podía mover cielos y tierra. Con un estruendo, la lanza aterrizó sobre el capullo de carne. La niebla de restricciones perforó el capullo con ferocidad. El capullo de carne colapsó inmediatamente y, en ese momento, Sanbai se retiró rápidamente de él. Tosió un gran bocado de sangre. Había innumerables gusanos retorciéndose dentro de esa sangre. Haría erizar la piel de cualquiera. Zheng Niu, no me empujes al límite. Los ojos de Sanbai estaban completamente inyectados en sangre y su voz era ronca. Estaba completamente conmocionado. El dominio dentro de la lanza de Wang Lin empeoró aún más sus heridas. Si no fuera por su dominio tan especial, ya habría sido gravemente herido por Wang Lin. ¿Empujar? Pues hoy te voy a empujar hasta el final. Los ojos de Wang Lin seguían fríos. Su mano derecha señaló de repente hacia adelante y un rayo de energía espiritual muy común se disparó hacia Sanbai. Ataque de dominio. Su expresión era muy sombría. Sin ninguna vacilación, se dio la vuelta con la intención de escapar. ¿Cómo podría Wang Lin dejarlo escapar? Persiguió rápidamente a Sanbai y lo señaló. Las almas errantes circundantes vinieron inmediatamente desde todas direcciones para detener su retirada. El rostro de Sanbai estaba ceniciento. Estaba a punto de escapar teletransportándose cuando los ojos de Wang Lin se iluminaron. Bajó la mano y, con un fuerte sonido de desgarro, apareció una grieta espacial. La grieta espacial apareció justo cuando Sanbai estaba a punto de teletransportarse. Si realmente se teletransportaba, sería partido en dos por la grieta espacial. Loco. Sanbai estaba aterrorizado. Detuvo rápidamente su teletransportación. Mientras vientos fríos soplaban desde la grieta, el suelo comenzó a agrietarse y la energía espiritual circundante fue succionada hacia ella. Sanbai había visto locos y había matado cultivadores de formación del alma antes, pero ahora estaba aterrorizado de Wang Lin. Wang Lin tenía más experiencia en combate que todas las personas que había enfrentado. Solo abrir una grieta era algo que todos los cultivadores de formación del alma podían hacer. Sin embargo, era la primera vez que Sanbai veía que se usara para impedir una teletransportación. Abrir una grieta tan grande haría que Chu perdiera su energía espiritual, lo que significaba que esto era simplemente una locura. Los ojos de Wang Lin seguían fríos. Mientras continuaba avanzando hacia él, señaló al cielo. Anillos de luz aparecieron de repente detrás de él, formando un pergamino gigante negro y blanco. Tienes suerte. Serás la segunda ofrenda al dominio de vida y muerte. La voz de Wang Lin era fría. Cambios de vida y muerte. Su mano derecha señaló a Sanbai mientras decía. El pergamino detrás de él pareció ser agitado por una mano gigante y se abrió. El pergamino cubría más de 10 kilómetros y parecía muy majestuoso. Incluso la grieta espacial se cerró ante el poder del pergamino. Delgadas hebras de niebla gris se extendieron desde el pergamino. Esta era la primera vez que había usado su dominio a máxima potencia. Utilizó todo lo que había aprendido y comprendido sobre la vida, la muerte y el ciclo de reencarnación celestial en este ataque. Sanbai se quejó en secreto, pero era una persona orgullosa. Sus ojos estaban completamente inyectados en sangre mientras abofeteaba su bolsa de almacenamiento, haciendo que apareciera un enjambre de insectos rojos. Sanbai gritó. Zheng Niu, no hay rencor mortal entre nosotros.
¿Por qué tienes que llegar tan lejos? Solo maté unos pocos discípulos de tu secta Cielo Nublado. Ahora sí lo hay. Los ojos de Wang Lin se iluminaron y señaló a Sanbai. Un rugido atronador surgió del pergamino y apareció un vórtice. El vórtice estaba rodeado por una niebla gris y espesa. Si uno miraba de cerca, podía ver rostros de personas dentro del vórtice. Todos ellos eran personas que habían muerto a manos de Wang Lin. Este era el dominio de vida y muerte de Wang Lin. Era otro ciclo de reencarnación celestial, su propio ciclo. A menos que el dominio de Sanbai también hubiera alcanzado la etapa media de formación del alma, la resistencia sería inútil. Los insectos junto a Sanbai soltaron gritos miserables antes de caer hacia el suelo. Cada insecto fue capturado por una masa de gas gris y absorbido en el vórtice. Los ojos inyectados en sangre de Sanbai revelaron un atisbo de miedo muy bien oculto. Soltó un rugido y señaló su frente. El ciempiés apareció de nuevo y un gas de colores arcoíris surgió en su frente. Este gas se transformó casi al instante en un ciempiés de 100 metros de largo. Lo más aterrador de este ciempiés era que tenía otra cabeza debajo de la suya, y esa cabeza se parecía exactamente a Sanbai. Esta era su alma de origen. En el Valle Desolado de los 9 Fantasmas, se había fusionado con el alma de esta bestia para alcanzar la etapa de formación del alma. El dominio que comprendió era el camino de la bestia insecto. Usaba el cuerpo de una bestia para emplear el poder de los cielos. Los cielos eran crueles. Los humanos podían matar bestias, así que las bestias podían matar humanos. Los humanos podían comer bestias, así que las bestias podían comer humanos. Si los humanos podían convertirse en inmortales, entonces eso significaba que las bestias también podían convertirse en inmortales. ¿Por qué los humanos tenían que ser la raíz de todo? El Dao de Sanbai era usar el alma de una bestia como raíz. En el momento en que apareció su alma de origen, soltó un rugido y abandonó su cuerpo. Voló hacia el aire, abrió la boca y se lanzó hacia el vórtice. Arrogante. Los ojos de Wang Lin brillaron mientras decía. Con un estruendo, el vórtice se expandió de repente y devoró el alma de origen de Sanbai como los cielos implacables. Olas de gritos miserables surgieron de su interior, pero pronto se desvanecieron. El pergamino desapareció y todo volvió a la normalidad como si nada hubiera pasado. Wang Lin agitó su mano derecha y el cuerpo de Sanbai colapsó en un montón de carne y sangre. Dentro de su cuerpo había gusanos por todas partes, liberando un hedor fétido. Acere, qué bola mi gente de Cuba. Gracias por escucharnos y seguir este canal. Capítulo 332. Reclusión. Con el ceño fruncido, Wang Lin señaló el cadáver. Creó una bola de fuego de la nada y la lanzó hacia el cuerpo. Hubo una serie de sonidos chisporroteantes, seguidos del chillido de los gusanos antes de que se convirtieran en polvo. Hubo una serie de sonidos chisporroteantes, seguidos del chillido de los gusanos antes de que se convirtieran en polvo. Solo quedó una bolsa de almacenamiento en el suelo. Los ojos de Wang Lin se iluminaron mientras recogía la bolsa. Hizo una expresión extraña después de escanear la bolsa. No había objetos dentro de la bolsa. Estaba llena de insectos. Reflexionó un momento antes de colocar una restricción en la bolsa. Después de guardar la bolsa, desapareció. Cuando reapareció, estaba sobre la secta Cielo Nublado. Él entonces descendió lentamente. Li Muwan miró fijamente a Wang Lin. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de emoción. Justo cuando estaba a punto de hablar, comenzó a toser violentamente y se desplomó. Wang Lin llegó rápidamente junto a Li Muwan y la abrazó. Después de presionar rápidamente varios puntos en su cuerpo, su expresión cambió. Su rostro se ensombreció. Liu Fei, Song Qing, sellen la secta. Nadie puede salir hasta que yo regrese. Gritó. Wang Lin voló rápidamente hacia el patio oriental con Li Muwan en brazos. Liu Fei y Song Qing respondieron de inmediato e hicieron lo ordenado. Una enorme cortina de luz cubrió la secta del cielo de las nubes, y la secta se ocultó nuevamente de miradas indiscretas. Los discípulos afortunados que sobrevivieron recibieron órdenes de no salir. Todos estaban felices de obedecer esa orden. Como no podían ir a ninguna parte, hablaban entre sí.
Sus temas giraban básicamente alrededor del nombre Zheng Niu. Después de que Liu Fei y Song Qing terminaran de hablar, se miraron. Ambos podían ver la emoción y el miedo en los ojos del otro. La emoción era porque la secta del cielo de las nubes había sido salvada y porque Wang Lin era el famoso Zheng Niu. El miedo provenía del regreso de Wang Lin. Después de todo, incluso ahora no podían olvidar la escena sangrienta que habían presenciado entonces. Los dos volaron hacia el patio oriental, pero no se atrevieron a acercarse demasiado. Los dos ancianos jefes, que tenían un estatus mucho más alto que ellos, ya habían llegado y estaban sentados afuera esperando a Wang Lin. Dentro del pabellón, Wang Lin se sentó con las piernas cruzadas frente a Li Muwan. El rostro de Li Muwan estaba muy pálido, su cuerpo extremadamente débil, y la rodeaba un aura mortal. Wang Lin miró a Li Muwan con una expresión muy seria. Después de un rato, apretó los dientes, sacó varias piedras espirituales de máxima calidad y las colocó alrededor de ella. Luego comenzó a infundir energía espiritual en Li Muwan. El tiempo pasó rápidamente, y 3 días después, Wang Lin todavía fruncía el ceño. Había estado canalizando energía espiritual en Li Muwan sin parar durante 3 días. Si hubiera sido antes de alcanzar la etapa de formación del alma, ya habría agotado su energía espiritual. Sin embargo, para un cultivador de formación del alma, esto no era gran cosa. En algún momento, Li Muwan comenzó a recuperar algo de color en el rostro. En la noche del tercer día, abrió los ojos. Al abrir los ojos, vio a Wang Lin frente a ella y esbozó una sonrisa feliz. Hermano mayor Wang. Susurró Li Muwan. Wang Lin suspiró en secreto y sonrió. No es nada grave, solo te estoy infundiendo energía espiritual en el cuerpo. Cuando estés mejor, te ayudaré a alcanzar la etapa de alma naciente. Li Muwan sonrió. Su sonrisa rebosaba felicidad. ¿Todavía vas a irte? Sacudió la cabeza y preguntó. Por ahora no voy a ir a ninguna parte. Dijo solemnemente Wang Lin. ¿De verdad? Los ojos de Li Muwan se iluminaron mientras susurraba. De verdad, Wonor, acabas de mejorar un poco, así que descansa. Wang Lin asintió y dijo. Li Muwan se quedó gradualmente dormida, apoyada en el hombro de Wang Lin. Incluso dormida, la sonrisa no abandonó su rostro. Esa sonrisa no había aparecido en su rostro en los últimos 100 años. Después de mucho tiempo, Wang Lin llevó suavemente a Li Muwan a su cama. La acostó, la arropó y salió del pabellón. Al salir, su expresión se ensombreció de inmediato. Había un total de 7 personas sentadas afuera esperándolo. Además de los 2 ancianos jefes en la etapa tardía de alma naciente, Liu Fei y Song Qing, estaban Ouyang Zi y otros 2 ancianos de alma naciente que habían alcanzado esa etapa en los últimos 100 años. En el instante en que Wang Lin salió, los 7 abrieron los ojos y se pusieron de pie. Ninguno de ellos se atrevió a respirar. Los recuerdos de lo que Wang Lin hizo en el pasado aún los atormentaban, y ahora había aparecido ante ellos aún más poderoso que antes. Para ellos, Wang Lin era una persona aterradora. ¿Por qué el cuerpo de Wang está así? Hace 100 años, cuando me marché, ella todavía estaba bien. La voz de Wang Lin era calmada, pero para los oídos de estos 7, resultaba aterradora. Los 2 nuevos ancianos de alma naciente estaban tan asustados que retrocedieron varios pasos. Sus rostros estaban llenos de miedo. Incluso Liu Fei y los demás estaban completamente conmocionados. Sus almas nacientes temblaban. Solo los 2 ancianos jefes de la etapa final de alma naciente lograron mantener la calma ante la voz de Wang Lin. El maestro de la secta, la dama Waner, intentó alcanzar la etapa de alma naciente 3 veces en los últimos 100 años, y falló cada vez. Uno de los ancianos jefes dejó escapar un suspiro y dijo. Su cuerpo ya no puede soportarlo más, sobre todo desde el último intento hace 30 años, cuando casi muere. Esta persona era quien se había interpuesto frente a Li Muwan para protegerla de Sanbai. Si no recuerdo mal, tu apellido es Lu. Wang Lin miró a la persona y dijo. El anciano se alegró mucho. El maestro de la secta aún me recuerda. Soy Lu Fei. Dijo respetuosamente.
Después de que Lu Fei supiera que Wang Lin era Zheng Niu, decidió seguirlo con la esperanza de alcanzar él mismo la etapa de formación del alma. Aquellos como él, que llevaban tanto tiempo estancados en la etapa final de alma naciente, eran personas muy prácticas. Estaban dispuestos a renunciar a cualquier cosa con tal de lograr la formación del alma. Incluso las píldoras resultaron inútiles. Wang Lin reflexionó un momento antes de decir. Lu Fei suspiró en secreto. Maestro de la secta, la dama Wanner ya ha tomado muchas píldoras, solo que... Song King, que estaba a su lado, dijo. Wang Lin levantó la cabeza. En su corazón, ya tenía una suposición. Continúa hablando. Sus ojos estaban llenos de confusión mientras susurraba. Solo que la dama Wanner ha vivido mucho más tiempo del que un cultivador normal de formación del núcleo debería. Song King apretó los dientes y dijo. Incluso con técnicas que desafían al cielo, será difícil salvarla a menos que logre alcanzar la etapa de alma naciente. Wang Lin reflexionó. Cuando sanaba el cuerpo de Wanner, había notado que estaba lleno de un aura mortal. Era como una lámpara casi vacía. No había nada que se pudiera hacer al respecto, pues era la señal de que la vida de esa persona llegaba a su fin. Ustedes pueden irse. Se dio la vuelta y regresó al pabellón. Ningún rumor sobre el nombre Zheng Niu debe llegar al exterior. Antes de entrar, se detuvo de repente y dijo. Ustedes encuentren alguna forma de lidiar con los discípulos. Todos asintieron rápidamente. Después de que Wang Lin entrara, los ojos del anciano jefe Lu Fei se iluminaron. Todos, si se revela la identidad del maestro de la secta, la mariposa roja de Suzaku vendrá sin duda. Los miró a todos con una mirada fría y dijo, en un tono serio. No podemos ser descuidados con este asunto. Los ojos del otro anciano jefe, Ta Yan, se iluminaron y esbozó una sonrisa. Comprendió de inmediato los pensamientos internos de Lu Fei. Él tenía la misma idea. Así es. Dijo rápidamente. En cuanto a esos discípulos de bajo rango, todos ustedes vayan en persona y borren sus recuerdos. Además, si alguno de ustedes deja filtrar la noticia, recuerden que Chu es su hogar. No me culpen por ser despiadado. Liu Fei y Song King naturalmente no lo expondrían al exterior. Sus miradas se volvieron hacia los dos nuevos ancianos de alma naciente que se habían unido en los últimos 100 años. Su mirada no era amable. En cuanto a Ouyang Zi, nadie pensaría que los traicionaría. Esta persona solo pensaba en la alquimia. Podría decirse que había dejado de preocuparse por estos asuntos hace mucho tiempo. Los rostros de los dos nuevos ancianos alma naciente estaban pálidos. Uno de ellos juró inmediatamente por los cielos, el otro se dio cuenta al instante de lo que ocurría e hizo lo mismo. Los ojos de Lu Fei revelaron un destello de intención asesina. Miró a Tai Yan y a Tai Tan, y los vio asentir levemente hacia él. Eso es perfecto. Lu Fei soltó una carcajada y asintió. Vosotros dos, venid conmigo. Tengo algunos consejos para cultivadores alma naciente. Espero que os sirvan de algo. Los dos se alegraron mucho y lo siguieron de inmediato. Sin embargo, uno de ellos se detuvo un instante. Sus ojos mostraron un atisbo de preocupación. Lu Fei esbozó una sonrisa y dio 2 pasos hacia adelante. El que dudaba apretó los dientes y siguió a Lu Fei hasta el patio oeste. Esos dos nuevos ancianos alma naciente no volvieron a ser vistos después de aquel día. Ahora solo había 2 nuevos títeres envueltos en niebla negra que seguían a Lu Fei. Wang Lin entró en el pabellón y se sentó junto a la cama de Lim Wan. Solo tengo que ayudarte a alcanzar la etapa alma naciente para prolongar tu vida. Contempló su rostro dormido y, tras un buen rato, susurró. No será nada difícil. En un abrir y cerrar de ojos, transcurrió un mes. Durante ese mes, todos los discípulos de la secta Cielo Nublado perdieron sus recuerdos, por lo que se preguntaban curiosos por qué el maestro de la secta había decidido entrar en cultivo a puerta cerrada. Liu Fei y Song King retomaron la gestión de la secta Cielo Nublado. La secta Cielo Nublado recuperó poco a poco su antigua gloria. Además, como muchas sectas en Chu habían sido destruidas,
la secta Cielo Nublado aprovechó la oportunidad para expandirse y multiplicó por varias veces su influencia. En cuanto a Wang Lin, al día siguiente de que Li Muwan se recuperara, la llevó consigo y abandonó la secta Cielo Nublado. Tras ellos iban Lu Fei y Tai Yan. Ambos habían renunciado a sus puestos como ancianos principales de la secta Cielo Nublado para seguir a Wang Lin y alcanzar la etapa de formación del alma. Wang Lin y Li Muwan recorrieron gran parte de Chu. Charlaron y rieron juntos durante todo el viaje. Li Muwan sintió una felicidad que nunca antes había experimentado y estaba plenamente satisfecha. Durante el trayecto, siempre estuvo pegada a Wang Lin, como una mujercita feliz. Al final, se detuvieron en lo profundo de unas montañas en una región de Chu. Aquel lugar estaba completamente desierto. El pueblo más cercano se hallaba a más de 10 kilómetros. En uno de los valles, Wang Lin dio una palmada en su bolsa de almacenamiento y apareció una pagoda. Aquel sitio era uno de los puntos de concentración de energía Yin en Chu. Wang Lin recordó que Zhou Yi había dicho que la pagoda solo podía colocarse en un lugar con energía Yin. La pagoda, hecha de jade celestial, se expandió al instante en el aire hasta medir 1000 pies de altura. Con un estruendo, aterrizó en el valle, y un anillo de luz se expandió de repente a su alrededor. El dominio de nivel ascendente de Zhou Yi cubrió toda el área. Capítulo 333. Nuevo hogar. Las expresiones de Lu Fei y Tai Yan cambiaron de golpe al ver expandirse el anillo. Sintieron que se enfrentaban al poder de los cielos. Las almas nacientes en sus cuerpos se comprimían bajo esa presión y daban signos de colapso. Sin embargo, tras un gesto de Wang Lin, la presión desapareció. Los dos soltaron sendos suspiros de alivio. Sus miradas hacia Wang Lin se llenaron de aún más respeto. ¿Qué es esto? Li Muwan miró la pagoda con los ojos rebosantes de curiosidad. Dentro de la torre hay un cadáver de mujer. Es la esposa de un Qianbei que me pidió que velara por ella antes de morirme. Wang Lin sonrió. Entonces Wang Lin le contó a Li Muwan la historia de Zhou Yi y Tinger. Li Muwan era una chica muy sensible, así que la historia la conmovió profundamente. Me pregunto cómo le irá al señor Zhou Yi después de convertirse en espíritu de espada y marchar a la secta de la espada Dalou. Susurró Li Muwan. Wang Lin se quedó pensativo. Tras un buen rato, negó con la cabeza y dijo: No importa cuál sea el resultado, esa fue su elección. Espero que pueda cumplir su deseo. Li Muwan asintió. Su mirada hacia la pagoda cambió. Wang Lin decidió construir unas cuantas casas de piedra junto a la pagoda usando las piedras de la montaña. Li Muwan ayudaba con alegría. Cuando Wang Lin miró a Li Muwan, esbozó una leve sonrisa. Li Muwan se secó el sudor de la frente, colocó la última piedra y le dijo a Wang Lin con voz clara: A partir de hoy, esta es nuestra nueva casa. Wang Lin asintió. Ver el cansancio en su rostro hizo que el corazón de Wang Lin se doliera sin motivo aparente. Con su poder, no había necesidad de que ella ayudara, pero ella insistió en hacerlo. Esa clase de determinación era muy rara en ella. Li Muwan siempre había sido gentil, incluso un poco débil. Sin embargo, dentro de esa debilidad había una determinación muy poderosa. Como ella insistió, Wang Lin no pudo rechazarla y accedió a dejarla ayudar. Podía ver que Li Muwan estaba muy feliz. Cada vez que lo miraba, sus ojos se llenaban de ternura y un toque de tristeza. Aparte de ese toque de tristeza, era la misma mirada con la que su madre observaba a su padre. Era la misma que la mirada de Zhou Yi hacia Tinger cuando despertó. Después de realizar un mantenimiento en el cuerpo de Li Muwan con energía espiritual y ver que se había quedado dormida, Wang Lin suspiró y salió de la habitación de piedra. Afuera ya era de noche y la luna estaba alta en el cielo. Lu Fei y Tai Yan estaban cultivando afuera. Al verlo, ambos se pusieron de pie. Maestro de la secta. ¿Cuánto tiempo hace que los dos están en la etapa final de alma naciente? Wang Lin miró a los dos y dijo con voz profunda. Lu Fei y Tai Yan estaban extremadamente felices. La razón por la que seguían a Wang Lin era que esperaban que los ayudara a alcanzar la etapa de formación del alma. Sin embargo,
Wang Lin no había mencionado el tema en todo el mes. Los dos no se atrevían a preguntar, así que solo podían esperar en silencio. Este junior ya ha estado en la etapa final de alma naciente durante 143 años. Lu Fei reprimió la emoción en su corazón y dijo: Este junior ha estado en esta etapa durante 172 años. Tai Yan tomó una honda respiración y dijo respetuosamente. Los ojos de Wang Lin se iluminaron mientras su mirada los escaneaba. Sacudió la cabeza y dijo: Los dos han tomado el camino equivocado. Lu Fei y Tai Yan meditaron en silencio. Después de un largo rato, Tai Yan esbozó una sonrisa amarga y dijo: Maestro de la secta Chu nunca ha tenido un cultivador de formación del alma. Le hemos preguntado al mensajero antes, pero no nos dio ninguna respuesta. De hecho, hace muchos años adiviné que este tipo de cultivo a puerta cerrada tan arduo no nos ayudaría en absoluto a romper hacia la etapa de formación del alma, pero no sé cuáles son los puntos clave. El hermano Junior Lu y yo hemos estudiado esto durante mucho tiempo y llegamos a la conclusión de que debe depender de nuestra propia comprensión. Todo cultivador de formación del alma debe tener su propia comprensión. Los cielos son despiadados y nosotros intentamos comprender los cielos. Sin embargo, se necesita un toque de emoción para impulsarte, al menos lo suficiente para conmoverte a ti mismo. La energía espiritual dentro de ustedes dos es un completo desastre, y el área a 50 kilómetros de esta pagoda es el mejor lugar para que entrenen. Salgan a 50 kilómetros de distancia. Cuando puedan acercarse a 1500 metros de la pagoda usando solo su propio cultivo, regresen aquí. Wang Lin suspiró, miró hacia la habitación de piedra detrás de él y dijo. Los dos se sorprendieron, pero parecieron haber entendido algo. Uno fue hacia el este y el otro hacia el sur. Ambos se sentaron a 50 kilómetros de distancia y comenzaron a comprender lo que Wang Lin acababa de decir. Después de que se fueron, el dominio de Zhou Yi reapareció y cubrió los 50 kilómetros circundantes. El tiempo pasó rápidamente. En ese día, Wang Lin estaba realizando mantenimiento al cuerpo de Li Muwan. Puedo sentir que mi cuerpo ya no puede más. Está bien. Li Muwan secó el sudor de la frente de Wang Lin y susurró. Wang Lin sacudió la cabeza. Hace un mes solo tenía que hacer mantenimiento a su cuerpo una vez al día, pero ahora lo tenía que hacer 3 veces en 2 días. Esto significaba que el cuerpo de Li Muwan continuaría deteriorándose. No vas a morir. Wang Lin dijo solemnemente. Li Muwan asintió suavemente y esbozó una hermosa sonrisa. Lo miró en silencio como si nunca pudiera verlo lo suficiente. Me olvidaba de darte esto. Son los regalos que te traje. Wang Lin frotó su nariz y sonrió. Con eso, sacó unas cuantas jades de su bolsa de almacenamiento. Recetas de píldoras de rango 5. Estos son todos artículos muy valiosos. Li Muwan esbozó una sonrisa. Cuando las recibió, se sorprendió mucho. Como trajiste tu horno de píldoras, puedes probarlas cuando tengas tiempo libre. Wang Lin sonrió. Los ojos de Li Muwan se iluminaron. En ese momento, ella se veía muy atractiva. Quería preguntarte por qué ha cambiado tu apariencia otra vez. Además, ¿cómo te convertiste en Zheng Niu? Li Muwan miró a Wang Lin con sus hermosos ojos y sonrió. Wang Lin le contó a Li Muwan con todo detalle lo que le había sucedido en los últimos 100 años. Esto hizo que los ojos de Li Muwan se abrieran de par en par. Si esa mariposa roja descubre que tú eres Zheng Niu, vendrá a buscarte sin duda alguna. Dijo Li Muwan, con preocupación. Con mi cultivo actual, solo me faltan unos años más para alcanzar la etapa media de formación del alma. Estoy 70% confiada en poder derrotarla de nuevo por entonces. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. Él dijo con calma. ¿Aún recuerdas la cueva en el Mar de los Diablos? Wang Lin, quiero ir a verla. También quiero ver Hou Fen. Li Muwan miró a Wang Lin y de repente dijo. Está bien, el pabellón de refinamiento de tesoros va a subastar pronto una receta de píldora de rango 6. Iré a comprarla para ti. Li Muwan mostró una sonrisa feliz. Al ver la sonrisa de Li Muwan, el corazón de Wang Lin dolió una vez más. Él miró a Li Muwan sin apartar los ojos de ella. El precioso rostro de Li Muwan se sonrojó gradualmente.
No te dejaré morir, no lo permitiré. Dijo Wang Lin, palabra por palabra. Li Muwan asintió suavemente. Por la noche, después de que Li Muwan se durmiera, Wang Lin salió afuera y miró la luna con tristeza en los ojos. El cuerpo de Li Muwan mejoraba un poco gracias a la energía espiritual, pero el ciclo del cielo no era algo que un individuo pudiera cambiar. El aura mortal en ella era aún más densa que antes. Solo al alcanzar la etapa de alma naciente se puede extender su esperanza de vida. Sin embargo, con lo débil que está su cuerpo, es imposible que forme su alma naciente. Wonor ya ha llegado al final de su vida, de modo que incluso si extraigo su alma, no podría poseer un cuerpo. A diferencia de Wang Suo, que ya había alcanzado la etapa de alma naciente y era lo bastante fuerte para evadir la ley del cielo. Tengo que conseguir la receta de esa píldora de cultivo de rango 6. La píldora de rango 6 podría ayudar a que el cuerpo de Wonor se recupere un poco. Siempre que su cuerpo se recupere, podré ayudarla a llegar a la etapa de alma naciente. Le debo demasiado por todos estos años que he estado fuera. Wang Lin miró fijamente al cielo. Su figura parecía agrandarse mientras una oleada de soledad lo invadía. Dejó escapar un suspiro. Luego mostró una expresión decidida antes de sentarse. Reflexionó durante mucho rato antes de tocar la trampa de bestia en su muñeca. Lanzó la pulsera al aire y ésta se convirtió en el sapo del trueno antes de aterrizar en el suelo. La respiración del sapo del trueno era muy débil y su cuerpo estaba lleno de heridas. Tenía fuerzas para exhalar, pero no para inhalar. Wang Lin agitó la mano derecha y una botella de píldoras apareció en su palma. Puso una píldora en la boca del sapo y usó su energía espiritual para ayudarlo a digerirla. Durante varios días, le dio una píldora al sapo cada día. Esta píldora había sido hecha especialmente por Ouyang-Zi para Li Muwan, pero tras haber tomado tantas, ya no surtían mucho efecto. Después de todo, la enfermedad de Li Muwan se debía a que su vida había llegado a su límite, no a heridas. Una vez que el sapo del trueno absorbió las píldoras y pareció más saludable. Wang Lin lo guardó de nuevo en la trampa de bestia. Si Wang Lin quitara ahora el sello de la trampa de bestia del sapo del trueno, este moriría, así que nunca lo hizo. Wang Lin se volvió y miró la casa de piedra antes de sacar una espada tesoro de uno de los discípulos de la secta espada Dalou para estudiarla. Las restricciones de la espada tesoro eran muy distintas de las que Wang Lin había aprendido. Llevaba un rato estudiándolas y por fin había encontrado algunas pistas. La noche transcurrió lentamente y la luz de la luna se fue apagando poco a poco. Luego, al aparecer el sol en el este, la luna se desvaneció gradualmente. Esa noche, Wang Lin dominó 9 restricciones, todas las cuales añadió a la bandera de restricciones. Ahora la bandera de restricciones tenía 145 grupos de restricciones, todavía muy lejos de la meta de 999 grupos. 3 días después, Wang Lin y Li Muwan dejaron el valle. Tai Yan y Lu Fei los siguieron. Wang Lin no se llevó la pagoda, sino que la dejó allí. A menos que llegara un cultivador ascendente, nadie en Susaku podría llevársela. Al borde de Chu, Wang Lin activó una antigua formación de teletransporte y desapareció junto a Li Muwan, Lu Fei y Tai Yan. Lu Fei y Tai Yan volvieron a sentir el poder de Wang Lin. Habían vivido durante mucho tiempo, pero era la primera vez que experimentaban una antigua formación de teletransporte. En el mar de los demonios, cerca de la frontera de Hou-Fen, una formación de teletransporte se iluminó de repente y 4 personas salieron de ella. Eran 3 hombres y una mujer. La pareja de hombre y mujer que caminaban al frente eran claramente cultivadores, y los 2 detrás eran sus guardias. Hace muchos años que no vuelvo aquí. Wang Lin, vayamos a ver esa formación dragón de batalla. Me pregunto cuántos de los de entonces seguirán vivos. Li Muwan suspiró y dijo: Formación dragón de batalla. Wang Lin recordó que Li Muwan le había regalado un jade en aquel entonces que contenía esa formación. Un abrazo a todos los bolivianos escuchando esta novela. Gracias por seguirme, son unos genios. Capítulo 334. Levantando una montaña.
Los 4 volaron lentamente a través de la parte exterior del mar de los demonios hasta llegar a la secta luchando contra el mal, cerca de la ciudad Nandou. Ante ellos se alzaba una montaña gigante. La cima de la montaña había sido tallada en la cabeza de un dragón por alguien. Desde arriba, parecía un dragón gigante enroscado alrededor de la montaña. Sin embargo, el dragón estaba hecho un desastre en ese momento. No solo faltaban partes del dragón, sino que la cabeza había sido partida en 2 por alguien. Li Muwan miró al dragón desde la distancia y meditó en silencio. Wang Lin suspiró en secreto. Cuando había escaneado el área antes, descubrió que la secta luchando contra el mal ya no existía. Ya no quedaban cultivadores allí. En su lugar, estaba llena de bestias demoníacas de bajo rango. Wang Lin, ¿todavía recuerdas cuando me trajiste hasta aquí? Li Muwan susurró. El tiempo pasa y las personas cambian. Wang Lin asintió y dijo. Me pregunto si la cueva de entonces aún existe. Li Muwan se giró hacia el lugar donde solía estar la cueva en la que habían vivido y dijo. Wang Lin esbozó una leve sonrisa y rodeó la cintura de Li Muwan con su brazo. Ambos desaparecieron en un rayo de luz. Lu Fei y Tai Yan los siguieron rápidamente con sus sentidos divinos extendidos. Después de todo, este era el mar de los demonios, No Chu. Lejos detrás de Wang Lin y Li Muwan, Lu Fei suspiró. Parece que el rumor de que el anciano Li vivió un tiempo en el mar de los demonios era cierto. Quizás así fue como se conocieron el maestro de secta y el anciano Li. Hermano Lu, parece que tu cultivación ha mejorado un poco. Tai Yan respondió. Solo puedo acercarme unos 1000 pies a la pagoda. Estoy aún muy lejos. Lu Fei sonrió. Tai Yan guardó silencio. Él solo había avanzado 500 pies más cerca. Decidió que, al regresar, se esforzaría aún más. Wang Lin volaba a velocidades supersónicas mientras sostenía a Li Muwan. Los estallidos sónicos que generaba viajaron muy lejos, conmocionando a todos los cultivadores que los oyeron. Poco después, Wang Lin y Li Muwan llegaron al lugar donde estaba la cueva. Sin embargo, la montaña en la que se encontraba la cueva había desaparecido por completo. El tiempo pasa, las personas cambian. Los ojos de Li Muwan se apagaron. En solo unos cientos de años, la formación del dragón fue destruida, la cueva desapareció, los recuerdos del pasado se desvanecieron con el tiempo. El aura de muerte alrededor de Li Muwan se intensificó de repente. Ya no quiero ir a Houfen. Después de comprar las recetas de píldoras, volvamos a casa. Se mordió el labio inferior y dijo. Lu Fei y Tai Yan estaban detrás de ellos. Ambos suspiraron en secreto y guardaron silencio. La cueva no desapareció. Wang Lin miró fijamente a Li Muwan y susurró. Con eso, agitó su mano derecha y el poder de un cultivador de formación del alma se extendió. Rugidos atronadores resonaron en el cielo y el suelo se agrietó de repente. Poco después, una fuerza poderosa surgió desde el subsuelo, haciendo que el suelo se resquebrajara aún más. Un bulto apareció en el suelo y creció cada vez más grande. En un abrir y cerrar de ojos, surgió una montaña. Esta montaña se veía exactamente igual a la que habitaban en aquel entonces. La creación de esta montaña hizo que el suelo temblara con violencia. Todos en un radio de 10 kilómetros sintieron esa sacudida, alertando a cada cultivador de la zona. Algunos cultivadores que se autoproclamaban poderosos volaron hacia el centro de la sacudida. Cada vez más cultivadores llegaban gradualmente, pero ninguno se atrevía a acercarse. La observaban desde 10 pies de distancia, aterrorizados. Wang Lin señaló la montaña y de repente apareció una cueva en su centro. Tras un poco de manipulación por parte de Wang Lin, la cueva era exactamente igual a la de aquel entonces. Wang la cueva no desapareció. Wang Lin se dio la vuelta y miró a Li Muwan. Li Muwan miró fijamente la cueva y esbozó una sonrisa. Esa sonrisa hizo que el aura de muerte que la rodeaba se retirara un poco. Dentro de la cueva, Li Muwan era como una niña feliz, mirando aquí y allá. A menudo tomaba la mano de Wang Lin y hablaba del pasado.
Te esperé 3 años en aquel entonces. No esperaba que regresaras perseguido por un grupo de gente. Li Muwan se rió. Además, cuando volviste, llevabas un dragón contigo. Un dragón. Siempre quise preguntarte cómo lo conseguiste, pero eras tan frío que me daba miedo hacerlo. Li Muwan miró tiernamente a Wang Lin. Wang Lin se frotó la nariz. Sonrió en silencio. Tras quedarse 3 días en la cueva, Li Muwan se marchó a regañadientes. Wang Lin tomó a Li Muwan y volaron hacia la ciudad rebelde del diablo. Este viaje al mar de los diablos llenó de felicidad a Wang Lin. El aura de muerte en Li Muwan había retrocedido definitivamente. Usando los antiguos arreglos de teletransportación, aparecieron ante la ciudad rebelde del diablo tras 8 días de viaje. Tras pagar unas cuantas piedras espirituales para entrar, Lu Fei encontró rápidamente una posada para los 4. Tai Yan había viajado por el mar de los diablos cuando era joven, por lo que tenía mucha más experiencia que Lu Fei. Wang Lin ordenó a Tai Yan que fuera al pabellón de refinamiento de tesoros, y regresó con una invitación. Maestro de la secta, la subasta es en 7 días. Esta es la invitación. Tai Yan entregó respetuosamente la invitación a Wang Lin. Wang Lin y Li Muwan exploraron la ciudad rebelde del diablo durante esos 7 días. Li Muwan se sintió muy feliz en aquellos días. De hecho, aparte de los días despreocupados en la secta Lowe, estos eran los más felices de su vida. Tras 7 días, comenzó la subasta que el pabellón de refinamiento de tesoros celebraba cada 10 años. Dentro de la pagoda de 3 pisos más grande de la ciudad rebelde del diablo, innumerables cultivadores se sentaban en el primer piso. Cuando llegó el grupo de Wang Lin, 2 discípulos en la etapa de establecimiento de fundación del pabellón de refinamiento de tesoros aceptaron la invitación y los guiaron al gran salón. El hombre de mediana edad que previamente le había vendido la receta a Wang Lin también estaba en el gran salón. Estaba charlando casualmente con unos cultivadores conocidos, pero su expresión cambió ligeramente al ver a Wang Lin. Se despidió rápidamente de sus amigos y se acercó a Wang Lin. Se detuvo a 3 pies de Wang Lin, hizo una reverencia y dijo respetuosamente: Es un honor que él les haya venido. Precio: este lugar es un desastre. Vayamos al 3er piso. Los cultivadores circundantes que conocían al hombre de mediana edad quedaron atónitos. Esta persona tenía una posición muy alta en el pabellón de refinamiento de tesoros y un futuro brillante por delante. Casi nunca hablaba así con nadie, lo que hacía esta escena muy rara. Todas las miradas se volvieron hacia Wang Lin. Todos quedaron impactados al inspeccionar a Wang Lin. A sus ojos, Wang Lin parecía un mortal sin energía espiritual, pero ¿cómo podía ser un mortal si podía estar aquí? En cuanto a Li Muwan, que estaba junto a Wang Lin, era una cultivadora en la etapa final de formación del núcleo con un cuerpo débil. Lo que más impactó a todos fueron Lu Fei y Tai Yan. Cultivadores en la etapa final de alma naciente. Incluso en el mar de los diablos, los cultivadores en la etapa final de alma naciente eran raros. En el gran salón en ese momento, menos de 5 personas habían alcanzado este nivel de cultivación. No importaba dónde en el mar de los diablos, estas eran las personas que podían causar un terremoto con un simple pisotón. La aparición de estos 2 normalmente no sería gran cosa, pero por su posición, parecían sirvientes de un mortal. ¿Cómo no iban a quedar impactados todos? Sumado a la actitud respetuosa del hombre de mediana edad, el estatus de esta persona se disparó en los corazones de todos. Bajo la cuidadosa guía del hombre de mediana edad, el grupo de Wang Lin subió al 3er piso. Todo el 3er piso solo tenía 3 habitaciones, y cada una de ellas era muy lujosa. 2 de ellas ya estaban ocupadas. El grupo de Wang Lin entró en la habitación de la derecha. El hombre de mediana edad los acompañó un rato, pero al ver un rastro de impaciencia en el rostro de Wang Lin, se marchó rápidamente. Cuando salió de la habitación, su espalda estaba empapada en sudor. Tomó una profunda bocanada de aire y luego se alejó rápidamente. Después de que Wang Lin abandonara el pabellón de refinamiento de tesoros ese día,
Le preguntó al anciano sobre Wang Lin. Ese anciano era un cultivador de alma naciente en etapa tardía, pero se acobardó con solo una mirada de Wang Lin. Un cultivador así debía haber alcanzado el legendario estadio de formación del alma. El hombre de mediana edad no podía pensar en otra razón por la que el anciano se acobardara de esa manera. Los cultivadores de formación del alma eran una existencia con la que nadie se atrevía a meterse en el mar del demonio. La razón por la que el pabellón de refinamiento de tesoros pudo echar raíces y crecer en el mar del demonio era porque tenían un cultivador de formación del alma. Por eso, cuando vio a Wang Lin ese día, estuvo dispuesto a actuar con humildad. Después de todo, su estatus no significaba nada ante alguien así. Bajó rápidamente las escaleras y se detuvo fuera de una habitación en el segundo piso. Dijo en voz baja: El discípulo Shuluo tiene un mensaje urgente para el ancestro. Entra. Una voz femenina y encantadora dijo desde el interior de la habitación. El hombre de mediana edad tomó una profunda bocanada de aire y entró rápidamente. Después de un tiempo muy largo, el hombre de mediana edad salió. Su expresión había vuelto a la normalidad y regresó al piso inferior para charlar nuevamente con los cultivadores que conocía. Todos esos individuos seguían intentando obtener información sobre Wang Lin, pero el hombre de mediana edad esquivaba las preguntas. En este momento, a 10 kilómetros fuera de la ciudad rebelde del demonio, en una cueva subterránea, estaba sentado un anciano. Este anciano estaba ocupado cultivando cuando de repente abrió los ojos y señaló el aire. Se formó una imagen frente a él y apareció una chica muy hermosa en la imagen. Esta chica era extremadamente hermosa. Había un toque de una belleza muy especial en ella, y sus ojos eran muy cautivadores. La chica dijo respetuosamente unas cuantas cosas antes de despedirse y desaparecer. ¿Un cultivador de formación del alma sospechoso? Los ojos del anciano se iluminaron y luego desapareció de repente. Esta persona era la misma que Wang Lin conoció cuando solo era un cultivador de formación del núcleo, y también la misma que encontró cuando fue a las estrellas rotas caóticas por segunda vez. Era el cultivador con la tortuga. Capítulo 335. Cultivador de formación del alma del pabellón de refinamiento de tesoros. Los discípulos del pabellón de refinamiento de tesoros trajeron frutas especialmente producidas en el mar del demonio a la habitación del tercer piso, pero nadie las tocó. Al sentarse en esta habitación, solo hacía falta mirar hacia abajo para ver el enorme escenario donde se llevaría a cabo la subasta. Wang Lin y Li Muwan charlaban tranquilamente entre sí. Li Muwan sonreía de vez en cuando, revelando una expresión de ternura y satisfacción. Lu Fei y Tai Yan estaban sentados con las piernas cruzadas a la puerta, ambos cultivando. En algún momento, Wang Lin les dio algunas indicaciones a los dos, inspirándolos a cultivar con aún más entusiasmo. Habían estado cultivando casi todo el tiempo que llevaban allí. Según Wang Lin, solo después de ordenar todo el caos en su energía espiritual podrían comenzar a comprender el estadio de formación del alma. Aunque los dos habían sido cultivadores de alma naciente en etapa tardía durante mucho tiempo, aún no habían alcanzado el pico de la etapa tardía de alma naciente. A menos que obtuvieran alguna comprensión especial, la única manera era llegar al pico de la etapa tardía de alma naciente paso a paso y luego intentar romper hacia el estadio de formación del alma. Desde que comenzaron a seguir a Wang Lin, se sentían extremadamente confiados en alcanzar el estadio de formación del alma. Aunque los dos habían vivido más tiempo que Li Muwan, no era por mucho. Si no podían alcanzar el estadio de formación del alma en 100 años, morirían. Esta era una de las principales razones por las que estaban decididos a seguir a Wang Lin. Justo en ese momento, un sentido divino llegó desde la habitación a la izquierda. Lu Fei y Tai Yan abrieron los ojos de repente. Lu Fei extendió su sentido divino para chocar contra el sentido divino entrante. Un grito miserable provenía de la habitación a la izquierda, y el sentido divino se disipó rápidamente. Wang Lin no le prestó ninguna atención a esto. Continuó hablando con Li Muwan. Esto se debía a que apenas había pasado tiempo con ella. Más que ternura, Wang Lin sentía que le debía demasiado.
Un sentido divino llegó nuevamente desde la habitación a la izquierda, pero esta vez eran múltiples sentidos divinos entrelazados. Los ojos de Tai Yan se iluminaron, y junto con Lu Fei, ambos extendieron sus sentidos divinos y chocaron contra el entrante. ¡Qué atrevidos! Quiero ver quién se atreve a ser tan arrogante. Una voz fría proveniente de la habitación a la izquierda dijo. Lu Fei y Tai Yan perdieron su sentido divino, pero no resultaron heridos. En cambio, sonrieron con sorna. Maestro de la secta, este tipo no es un cultivador de formación del alma. Solo lleva más tiempo en la etapa tardía del alma naciente que nosotros dos. Seguro que está en el pico de la etapa tardía del alma naciente. En el instante en que Lu Fei terminó de hablar, una persona salió de la habitación a la izquierda. Esta persona vestía de púrpura y tenía una cabeza llena de cabello blanco. Se dirigió hacia la habitación de Wang Lin. Estaba muy enfadado. Originalmente, su discípulo solo había sentido curiosidad al ver que Su Luo del pabellón de refinamiento de tesoros escoltaba personalmente a alguien y quería ver quién era. Sin embargo, no esperaba que esa persona destrozara el sentido divino de su discípulo e hiriera, por lo que salió furioso. Al llegar frente a la habitación, el anciano abrió la cortina y miró adentro. Sin embargo, se topó con la mirada fría de Wang Lin. Los ojos del anciano se encontraron con los de Wang Lin, y de repente retrocedió varios pasos. Su frente estaba cubierta de sudor y su alma naciente casi se hizo añicos. Inmediatamente se dio cuenta de que el joven debía ser un cultivador de formación del alma. El anciano se lamentó en secreto. No quería causar problemas a un cultivador de formación del alma, pero estaba demasiado asustado para moverse. Solo pudo esbozar una sonrisa amarga y decir: Este Junior no sabía que el Senior estaba aquí. Fui imprudente y espero que el Senior pueda perdonarme. Wang Lin comenzó a reflexionar. Al posar sus ojos en este anciano vestido de púrpura, sintió una sensación de familiaridad. Debía ser alguien a quien conocía. Sin embargo, había pasado demasiado tiempo y no pudo recordarlo de inmediato. En ese momento, una risa repentina vino de afuera mientras el anciano del pabellón de refinamiento de tesoros subía al tercer piso. Ni siquiera miró al anciano de túnica púrpura cuando llegó frente a la puerta. Con una sonrisa en el rostro, dijo: Yo, el cultivador U, oí que había un compañero cultivador de formación del alma en esta subasta. Vine a ver, pero no esperaba encontrar a alguien conocido. Mientras hablaba, la cortina de la habitación se abrió sola y el anciano entró. Las expresiones de Lu Fei y Tai Yan cambiaron. Rápidamente retrocedieron y se colocaron detrás de Wang Lin. Siéntate. Wang Lin sonrió levemente. El anciano miró a Li Muwan y sonrió. Parece que el compañero cultivador lo logró. Me pregunto cuántos hilos de llama conseguiste. Wang Lin se sorprendió. Cuando se conocieron en el pasado, llevaba el sombrero de paja y no le permitió al anciano ver su verdadera identidad. El anciano debía tener su propio método especial para reconocer a Wang Lin de un vistazo. El agujero era demasiado pequeño, así que no obtuve muchos. El anciano asintió antes de decir: Yo también estaba limitado por el agujero y no conseguí muchos. Sin embargo, cuando fui allí hace unos años, encontré un hilo ancestral que había crecido bastante. Después de hablar, miró hacia Wang Lin. Estaba muy cauteloso con Wang Lin. Si no fuera por el hecho de que cultivaba una técnica secreta que le permitía identificar a alguien por su cuerpo físico, no habría sabido que Wang Lin era ese cultivador de formación del alma con el sombrero de paja. En ese momento, el anciano de túnica púrpura estaba en una posición incómoda. No se atrevía a irse, así que solo se quedó allí parado. Mientras el anciano de cabello blanco y Wang Lin conversaban, la subasta de abajo comenzó. Al principio, solo había algunos tesoros y píldoras que eran muy populares. Li Muwan se sentó en silencio junto a Wang Lin. A veces bajaba la mirada hacia la subasta con una sonrisa en el rostro. Los ojos del anciano se iluminaron y dijo: Compañero cultivador, me pareces muy familiar. Además de aquella vez fuera de las estrellas rotas caóticas, debemos habernos encontrado antes.
Cuando entró por primera vez en la habitación y reconoció a Wang Lin como el cultivador de fuera de las estrellas rotas caóticas, se sintió confundido. Al mirar a Wang Lin, sintió una sensación de familiaridad, pero por más que lo intentó, no pudo recordarlo. Esto era muy raro para un cultivador de formación del alma. El anciano de cabello blanco creía que si había visto a alguien antes, no lo olvidaría. Wang Lin sonrió levemente y no respondió. Entonces hizo un gesto al anciano de túnica púrpura que estaba afuera. El anciano de túnica púrpura suspiró aliviado en secreto. Se acercó y dijo: El Junior Chiu Siping saluda al Senior. Con eso, se volvió hacia el anciano de cabello blanco y repitió lo mismo. El anciano de cabello blanco respondió con gentileza, pero claramente reveló un atisbo de insatisfacción al hacerlo. Pensó que estaba bien si Wang Lin no quería responder su pregunta, ya que ambos eran cultivadores de formación del alma, pero ¿por qué involucrar a este junior de alma naciente? Compañero cultivador Chiu, hace muchos años que no nos vemos. Espero que estés bien. Qiu Siping se sobresaltó. Incluso los ojos del anciano de cabello blanco se iluminaron mientras miraba hacia Qiu Siping. Qiu Siping observó detenidamente a Wang Lin. Cuanto más lo miraba, más familiar le resultaba, pero no lograba recordar nada. ¿El Senior conoce a este Junior? Wang Lin sonrió. Ha pasado muchísimo tiempo, me temo que lo has olvidado. Si no hubiera oído tu nombre, yo también lo habría olvidado. En aquel entonces, dividimos las dos almas nacientes, una para cada uno, y también el mapa. ¿Lo recuerdas ahora? Qiu Siping mostró una expresión de incredulidad. Aspiró una bocanada de aire frío y gritó: Wang Lin, tú, has alcanzado la etapa de formación del alma. Wang Lin asintió y luego miró al anciano de cabello blanco con una sonrisa. ¿El compañero cultivador Hu recuerda algo? Los ojos del anciano de cabello blanco estaban llenos de incredulidad. Miró a Wang Lin durante un buen rato antes de dejar escapar una sonrisa amarga. Lo recuerdo. No puedo creer que el cultivador de formación del núcleo de entonces haya alcanzado la etapa de formación del alma. Ahora lo recordaba. En aquel entonces, se topó con Wang Lin y Qiu Siping y notó de inmediato un poder extraño en Wang Lin. Parecía el legendario Reino Yi, así que se volvió codicioso. Quería aceptar a Wang Lin como discípulo a la fuerza para ver si podía extraer el Reino Yi. Sin embargo, jamás imaginó que, tras cientos de años, esa persona habría alcanzado la etapa de formación del alma, el mismo nivel de cultivación que él. La idea que tuvo en aquel momento se disipó al instante. Qiu Siping estaba completamente atónito mientras recordaba sus memorias del pasado. Wang Lin siempre había estado un paso por delante de él. Durante la etapa de formación del núcleo, no podía vencer a Wang Lin. Tras alcanzar la etapa de alma naciente, tampoco podía vencerlo. Ahora que había llegado al pico de la etapa final de alma naciente, al ver de nuevo a Wang Lin, este ya había alcanzado la etapa de formación del alma. El anciano de cabello blanco soltó una carcajada y dijo: Fui imprudente en aquel entonces, espero que el compañero cultivador Wang no me guarde rencor. Me pregunto qué tipo de tesoro busca el compañero cultivador Wang. Wang Lin sonrió. Una receta de píldora de rango 6. El anciano mostró una expresión compleja y dijo: Si se tratara de cualquier otra cosa, podría ayudarte, pero esta receta de píldora de rango 6 nos la encargó otra persona para venderla. Wang Lin sacudió la cabeza. No hay problema. Si no puedo ganarla, la robaré y haré una copia. El anciano de cabello blanco soltó una carcajada y luego guardó silencio. El primer piso ya había vendido muchas píldoras y tesoros. Poco después, Su Luo subió al escenario y gritó: El siguiente artículo es un tesoro muy valioso. Estoy seguro de que todos aquí ya saben que se trata de una receta de píldora de rango 6. Esta receta no se ha abierto desde que llegó a nuestro pabellón de refinamiento de tesoros. Todavía tiene el sello colocado por el propietario, como todos pueden ver. Las píldoras de rango 6 son algo que solo puede producir Suzaku, pero tú también podrías si tienes la receta. Todos conocen el valor de esta receta, así que no diré más. También hay un cambio en las reglas. Las ofertas deben hacerse con piedras espirituales de alto grado, pero también aceptamos cualquier tesoro.
Mi pabellón de refinamiento de tesoros evaluará su precio. Los 3 pisos se sumieron en un silencio inmediato. Muchos habían venido por esta receta. Pronto, la gente empezó a gritar ofertas. Li Muwan estaba un poco nerviosa. Wang Lin le dio suavemente una palmada en la mano. Su expresión no cambió mientras miraba hacia el primer piso. Qiu Sipin esbozó una sonrisa amarga. Él también había venido por la receta de la píldora y estaba bien preparado. Sin embargo, no se atrevió en absoluto a pujar por ella. Pronto, el precio subió hasta 10 piedras espirituales de alto grado. Este precio podía considerarse un gran negocio. Capítulo 336. Receta de píldora de rango 6. Más de 10 piedras espirituales. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. No tenía más de 10 piedras espirituales de alto grado consigo, pero sí contaba con varias piedras espirituales de grado supremo. Solo uno de ellos era inestimable y podía superar todas las demás ofertas. Sin embargo, parecía que uno no sería suficiente. Necesitaría varios. Al final, aunque podía obtenerlo, tendría que pagar una suma considerable. Por supuesto, también podía intercambiarlo por jade celestial. Sin embargo, dada la personalidad de Wang Lin, aunque lo necesitaba con urgencia, no lo compraría él mismo si el precio se volvía demasiado alto. Wang Lin meditó un momento. Golpeó su bolsa de almacenamiento y una talla de madera apareció en su mano. Era una de las estatuas defectuosas que contenía el dominio del tiempo y que él había creado. Tenía rastros del dominio de un cultivador de formación del alma, pero contenía el poder de un cultivador de alma naciente en la etapa tardía pico. También había varias venas de sangre en su interior, por lo que esta talla de madera era como un títere. No había límite en el número de veces que podía usarse. Este tipo de tesoro sería muy valioso para los cultivadores del mar del demonio. Los ojos del anciano de cabello blanco se iluminaron al ver la talla de madera. Se sintió profundamente impresionado. Lo que le interesaba no era la talla de madera en sí, sino el método utilizado para crearla. El pabellón de refinamiento de tesoros se había hecho famoso por refinar tesoros. Este anciano era un experto en el refinamiento de tesoros, por lo que detectó de inmediato la anomalía de la talla de madera. Tanto el tenue dominio de un cultivador de formación del alma como las venas de sangre en su interior eran extremadamente complejos. Sin embargo, por alguna razón, las venas de sangre le resultaban muy familiares. Wang Lin sacó la talla de madera y la arrojó al escenario. Pongo este objeto a subasta. Su Luo siempre había estado atento al tercer piso. Al ver la talla de madera caer, la atrapó al instante. Luego se la entregó a varios tasadores de tesoros. En cuanto los tasadores vieron la talla de madera, sus expresiones cambiaron y comenzaron a discutir en voz baja. El anciano de cabello blanco meditó un momento y de pronto sus ojos se tornaron serios. Compañero cultivador, ¿serán las venas de sangre de esa talla de madera la técnica de creación de títeres de Suiyue? Y le preguntó a Wang Lin. Wang Lin miró al anciano de cabello blanco. Se sorprendió de que lo hubiera reconocido. Sin embargo, al pensarlo, este anciano debía haber vivido muchos años y, como jefe del pabellón de refinamiento de tesoros, debía haber visto de todo. Wang Lin asintió. Justo en ese instante, los tasadores levantaron la vista. Uno de ellos dijo: Nunca hemos visto nada igual, pero su poder equivale al de un cultivador de alma naciente en etapa tardía. Lo tasamos en 5.000 piedras espirituales de alta calidad. Al oírlo, todos en el primer piso miraron la talla de madera y luego al tercer piso. Wang Lin frunció el ceño. El valor de ese objeto era definitivamente mucho mayor que 5.000 piedras espirituales de alta calidad. El anciano también frunció el ceño. Dejó escapar un bufido, como si enviara una transmisión de voz. Esos tasadores no entendían nada. Con su cultivación, podía ver que solo las venas de sangre elevarían el precio varias veces, sin contar el hilo de dominio en su interior. Esas 5.000 piedras espirituales de alta calidad ni siquiera alcanzaban para la receta de píldoras, que ya estaba tasada en 10 piedras espirituales. Los ojos de Wang Lin permanecieron serenos y no dijo nada. En su lugar, miró hacia la puerta de la habitación. Poco después,
Una chica muy hermosa subió desde el segundo piso. Saludó a Wang Lin, dejó un jade púrpura y se retiró. Compañero cultivador, compro ese títere tuyo. Este jade púrpura se puede cambiar por 20 piedras espirituales de alta calidad en cualquier pabellón de refinamiento de tesoros. Dijo el anciano de cabello blanco. Wang Lin sonrió. Sin siquiera mirar el jade, gritó. 20 piedras espirituales de alta calidad. Esto dejó a todos atónitos, pero entonces una voz surgió de la habitación central del tercer piso. Una voz femenina dijo. 30 piedras espirituales de alta calidad. Wang Lin frunció el ceño. Qiu Sipin apretó los dientes. Hermano Wang, tengo 40 piedras espirituales de alta calidad. No hace falta. La voz de Wang Lin era calmada. Incluso en Susaku, 30 piedras espirituales de alta calidad era un precio elevado. Nadie ofreció más durante mucho tiempo, y al final, la receta de la píldora de rango 6 fue obtenida por la persona en la sala central. Aunque las recetas de píldoras de rango 6 eran raras, los materiales necesarios para fabricar la píldora en sí estaban mayoritariamente extinguidos, por lo que 30 piedras espirituales de alta calidad ya era un precio astronómico. Por supuesto, si se tratara de una píldora de rango 6 ya fabricada, sería otra historia. El anciano de cabello blanco sacudió la cabeza y se marchó. No se llevó la jade púrpura consigo. Vámonos. Wang Lin se puso de pie y guardó la jade. Aunque parecía calmado, había un destello de frialdad en sus ojos. Él y Li Muwan bajaron las escaleras y regresaron a su posada. En su habitación, Li Muwan susurró. Wang Lin, esa receta de píldora de rango 6 no importa. Ni siquiera sabemos qué tipo de receta era. Wang Lin sonrió. Tú quédate aquí esperándome. Yo conseguiré esa receta. Li Muwan dudó un momento antes de asentir suavemente. La mirada de Wang Lin se posó en Lu Fei y Tai Yan. Vosotros dos, quedaos aquí y protege DLA. Y dijo. Lu Fei y Tai Yan asintieron de inmediato. El cuerpo de Wang Lin desapareció del lugar. Cuando reapareció, ya estaba fuera de la ciudad rebelde del diablo. Extendió su sentido divino y su cuerpo desapareció una vez más. Cuando reapareció esta vez, estaba en una montaña a 3 kilómetros de distancia. Vio a una chica vestida con un vestido verde allí. No podía ver su rostro porque lo cubría un velo blanco. A su lado estaba un anciano. Los ojos del anciano permanecieron calmados. No parecía haber energía espiritual en su interior. Cuando Wang Lin apareció, los ojos del anciano se iluminaron. La Junior Zhou Yanon saluda al señor. Su voz era muy encantadora, y su expresión era calmada como el agua. Si no me das una buena razón por la que me has atraído hasta aquí, no me culpes por ser despiadado. Dijo Wang Lin. Su expresión no cambió. Los ojos de la chica de túnica verde se iluminaron. Entonces dijo. El señor es muy astuto. Esta humilde chica lo admira. Esta chica estaba en el tercer piso, así que sabía todo lo que había sucedido. Sabía que Wang Lin era un cultivador de formación del alma, pero después de verlo ofrecer 20 piedras espirituales, ella subió el precio en otros 10. Tenía que haber alguna razón para hacerlo. Y después de salir del pabellón de refinamiento de tesoros, no se marcharon de inmediato, sino que lo esperaron aquí. Wang Lin vio a través de ella al instante. No pierdas el tiempo diciendo tonterías inútiles. La voz de Wang Lin era fría. El anciano detrás de la chica de túnica verde bufó y dio un paso adelante. Los ojos de Wang Lin se iluminaron. Miró fijamente al anciano. Acabas de alcanzar la etapa de formación del alma. Tu cultivación no es estable y tuviste que comprender el dominio de otro. Retírate. El rostro del anciano se ensombreció, pero su corazón se llenó de asombro. Sin embargo, apretó los dientes y se mantuvo firme. Wang Lin miró al anciano y chasqueó los dedos. Un rayo de energía espiritual salió disparado. La expresión del anciano cambió de inmediato mientras sacaba rápidamente un tesoro en forma de paraguas. Abrió el paraguas y este liberó una luz multicolor arcoíris. Wang Lin resopló. Te estás sobrevalorando. El rayo de energía espiritual impactó en el paraguas, provocando que aparecieran muchas grietas en él, y su luz se atenuó. El anciano fue enviado volando como si lo hubiera golpeado una fuerza poderosa.
Se vio obligado a retroceder varios pasos y su rostro se puso rojo. Le tomó mucho tiempo volver a la normalidad. Wang Lin no quería matarlo. Su mirada se posó en la chica. Los ojos de la chica de túnica verde revelaron un atisbo de temor. Sacó una caja sellada y se la ofreció a Wang Lin. Wang Lin extendió la mano y la caja voló hacia él. Quebró la caja, la escaneó con su sentido divino, hizo una copia, arrojó la jade de vuelta a la chica. Habla, ¿por qué me atrajiste hasta aquí? Y preguntó. La chica de túnica verde atrapó la jade. Tomó una respiración profunda. Precursor, esta Junior fue descortés, pero me vi obligada a hacerlo. Por favor, considere el valor de esta receta de píldora de rango 6 y ayúdeme esta vez. La expresión de Wang Lin permaneció inalterada. La chica de túnica verde apretó los dientes. Esta Junior es de la secta Niebla Tenue de Zhou. Mi padre es el maestro de la secta. Hace 20 años, mi padre entró en el cementerio de inmortales y aún no ha regresado. Este cementerio de inmortales es uno de los 2 lugares más peligrosos de Suzaku, a la par del Valle Desolado de los 9 Fantasmas. El nivel de cultivo de esta Junior no es lo suficientemente alto, por lo que esperaba que el precursor me acompañara allí para recuperar los restos de mi padre. Con eso, la chica de túnica verde reveló una expresión de tristeza. Se mordió el labio inferior y esperó la respuesta de Wang Lin. No tengo tiempo, dijo Wang Lin con calma. Sacó la jade púrpura de su bolsa de almacenamiento y se la arrojó. Esta jade vale 20.000 piedras espirituales de alta calidad. Considérelo el pago por esta copia. Con eso, desapareció en un rayo de luz multicolor. La chica de túnica verde miró hacia donde Wang Lin había desaparecido y reveló una expresión de desesperación. Originalmente había perdido toda esperanza, pero al verlo en el tercer piso, el anciano a su lado le dijo que Wang Lin era un cultivador en formación del alma. Al oírlo, se encendió la esperanza en su corazón. Luego vio al anciano del pabellón de refinamiento de tesoros y se sintió aún más confiada. Por eso compró la receta. Su objetivo era atraer a Wang Lin. Wang Lin de verdad no tenía tiempo. La receta era para la píldora regreso al origen de rango 6, algo que incluso las personas en países de cultivo de rango 1 y 2 podían refinar. Sin embargo, las que ellos refinaban eran píldoras regreso al origen de rango 1 y 2. La píldora regreso al origen tenía un solo uso: aumentar varias veces la velocidad a la que alguien podía absorber energía espiritual de los cielos y la tierra. La píldora regreso al origen de rango 6 hacía lo mismo, solo que la velocidad de absorción de energía espiritual era aterradora. Sin embargo, esta píldora tenía un límite. Una persona solo podía tomar una cada 100 años. Si se tomaba más que eso, el cuerpo de esa persona se cristalizaría por el exceso de energía espiritual. Como resultado, esa persona se convertiría en un cristal con forma humana y su alma quedaría sellada en su interior. Después de ser refinado durante mucho tiempo, el cristal con forma humana se haría cada vez más pequeño. Existía la posibilidad de que se convirtiera en una piedra espiritual falsa de máxima calidad. En la antigüedad, no había forma de obtener piedras espirituales de máxima calidad aparte de dejar que se formaran naturalmente, por lo que no había muchas. Como resultado, crearon píldoras regreso al origen de alto rango. De hecho, aunque la tasa de éxito para crearlas no era alta, la mayoría de las piedras espirituales de máxima calidad de esa época eran estas falsas. Capítulo 337. Sin rendirse. Este tipo de piedra espiritual de máxima calidad se llamaba piedra espiritual falsa de máxima calidad. Después de ver la descripción de esta receta de píldora, incluso con la fortaleza mental de Wang Lin, quedó impactado. Esta receta de píldora era demasiado cruel. Decía que todas las piedras espirituales falsas de máxima calidad tenían un hilo de sangre en su interior, pero solo podían verse con el alma origen de un cultivador en formación del alma o superior. Sacó sus piedras espirituales de máxima calidad y las examinó cuidadosamente una por una. No pensé que todas ellas tuvieran un hilo de sangre excepto una. Wang Lin reflexionó un momento antes de desaparecer. 10 días después, el grupo de Wang Lin apareció en una formación de teletransportación antigua en el borde de Chu. Esta vez,
al usar la formación de teletransportación antigua. Wang Lin no estaba seguro de si era una alucinación o no, pero oyó un leve suspiro de alivio. Este sonido provenía de la piedra espiritual de máxima calidad. Regresaron al valle de Chu. Este lugar no había cambiado en absoluto desde que lo dejaron. Lu Fei y Tai Yan fueron a donde cada uno estaba antes y continuaron cultivando para condensar la energía espiritual en sus cuerpos y así alcanzar la cima de la etapa final del alma naciente lo antes posible. La vida de Wang Lin se calmó de nuevo. Él continuó tratando el cuerpo de Li Muwan mientras ella estudiaba la receta de la píldora de rango 6. Muchos de los ingredientes ya estaban extintos, por lo que su tarea era encontrar sustitutos. Ella no tenía miedo de morir, pero no quería dejar a Wang Lin. Para quedarse con Wang Lin, puso todo su esfuerzo en estudiar esta receta de píldora. A veces levantaba la cabeza y veía a Wang Lin cultivando cerca. Sus ojos se llenaban de ternura, y dentro de esa ternura había tristeza y amor. Li Muwan suspiró en su corazón. Después de un mes intentando encontrar ingredientes sustitutos, Wang Lin también llamó a Wu Yangzi. Desafortunadamente, el otro alquimista de rango 5, Tian Yunzi, murió años atrás al intentar alcanzar la etapa de alma naciente. Con los tres estudiando la receta, el proceso sería mucho más rápido. Wu Yangzi estaba loco por la alquimia. Era como si hubiera nacido para hacer alquimia. Cuando vio la receta de la píldora de rango 6, fue como si hubiera encontrado el propósito de su vida. Inmediatamente se volvió como un loco y comenzó a estudiar los sustitutos y combinaciones de los 138 ingredientes. Cada vez que encontraban un sustituto, Liu Fei y Song Qing buscaban a su alrededor y enviaban el ingrediente. Si era algo que la secta del cielo nublado no tenía, lo compraban a un precio elevado a sectas de otros países. Si eso aún no era posible, encontraban información sobre la ubicación del ingrediente y enviaban a Lu Fei y Tai Yan a recolectarlos. El tiempo pasó rápidamente. 2 años después, de los 138 ingredientes, solo quedaban 3. Lamentablemente, aún no habían encontrado sustitutos para estos 3. En estos 2 años, Wu Yangzi había olvidado todo lo demás. Estaba completamente concentrado en la receta de la píldora de rango 6. En cuanto a Li Muwan, en estos 2 años envejeció lentamente. Su piel ya no era blanca como la nieve. Ahora comenzaba a mostrar un leve tono grisáceo. 2 años de mantenimiento corporal incesante mediante la inyección de energía espiritual en su cuerpo no pudieron detener el ciclo de vida y muerte de los cielos. La renuencia en los ojos de Li Muwan se volvió aún más intensa. En esa noche, comenzó a llover dentro del valle. Después de que Li Muwan se durmiera, Wang Lin se quedó solo bajo la lluvia mirando la montaña a lo lejos. El dolor en su corazón se volvió aún más intenso. El cuerpo de Wang Er se está volviendo cada vez más débil. Si intenta forzar el avance a la etapa de alma naciente, su cuerpo no lo soportará. Se destruirá. En ese momento, el alma naciente incompleta solo se disipará. Ni siquiera podré extraer su alma. Wang Lin miró a la distancia y dejó escapar un suspiro. Parecía muy triste mientras sacaba una calabaza de vino y daba un gran trago. Se sentó y se recostó contra la casa de piedra. Este vino era el vino de frutas. No quedaba mucho en la bolsa de Wang Lin. Cada vez que bebía esto, pensaba en Dan Yu trayéndole vino. Tío Wang, viniste a la capital a ganar mucho dinero para volver a casa y casarte con tu esposa, ¿verdad? Después de que el tío gane mucho dinero, va a volver a casa para casarse. Esta escena del pasado apareció en su mente. Terminó de beber todo el vino en unos pocos tragos, luego levantó la cabeza y miró al cielo. Justo en ese momento, un grito de excitación vino de la habitación de Wu Yangzi. Poco después, Wu Yangzi salió corriendo de la habitación. Se sorprendió al encontrar a Wang Lin bajo la lluvia. Rápidamente se acercó y dijo: Maestro de la secta, encontré los ingredientes sustitutos para los últimos 3. Los ojos de Wang Lin se volvieron serios mientras miraba a Wu Yangzi. Wu Yangzi rápidamente sacó un jade. Se lo entregó a Wang Lin y dijo: Esos 3 ingredientes están extintos, pero hallé una combinación de 37 ingredientes alternativos que tendrán el mismo efecto.
Aunque será un poco más débil, no se apartará demasiado del original. Wang Lin tomó el jade, lo escaneó con su sentido divino y lo memorizó al instante. Estos ingredientes son bastante raros. La secta del cielo nublado solo tiene 4 de ellos. Tendremos que ir a un país de cultivo de rango 4 para conseguir el resto. Wang Lin se puso de pie. Con el jade en la mano, desapareció. En el momento en que se fue, Li Muwan abrió los ojos y reveló un rastro de tristeza. Nunca podrás verme en mis horas más solitarias porque solo estoy sola cuando no estás cerca. 2 surcos de lágrimas rodaron desde los ojos de Li Muwan. Delgadas arrugas habían aparecido en su frente. Parecía que había envejecido 10 años en los últimos 2 años. Wang Lin no perdió demasiado tiempo. 7 meses después, regresó con una expresión cansada. Durante esos 7 meses, Wang Lin no descansó en absoluto. Había visitado la mayoría de los países de cultivo de rango 4 e incluso algunos de rango 5. Finalmente, consiguió todos los ingredientes mediante compra, trueque o robo. En esos 7 meses, experimentó mucho peligro. El momento más peligroso fue en un país de cultivo de rango 5 contra un cultivador en la etapa media de formación del alma con un dominio muy especial. El dominio era olvido. Wang Lin logró ganar al final, pero fue por muy poco. El dominio de olvido realmente asustó a Wang Lin. La otra ocasión fue contra un cultivador en la etapa tardía de formación del alma. Aunque su dominio era bastante normal, estaba a punto de alcanzar el pico de la etapa tardía de formación del alma. Su dominio cambiaba constantemente bajo su control. En retrospectiva, Wang Lin calculó que el poder de esta persona era ligeramente superior al de Red Butterfly. Al final, Wang Lin luchó hasta un empate contra esta persona. En esos 7 meses, Wang Lin se dio cuenta de que, entre los cultivadores de formación del alma, Red Butterfly no era la más fuerte. Aunque estas personas no habían alcanzado la etapa de transformación del alma, eran muy poderosas. Especialmente aquellos con dominios especiales, poseían una fuerza anormal. Después de regresar a Chu, Wang Lin se dirigió rápidamente hacia el valle. Dentro del valle, Wang Lin extendió su sentido divino y descubrió que tanto Tai Yan como Lu Fei estaban 500 metros más cerca de la pagoda que antes. Ambos habían elevado un poco su nivel de cultivo. Wang Lin apareció fuera de la casa de piedra. Abrió la puerta y su cuerpo se estremeció. Lo que vio fue la espalda de alguien. Esta figura tenía una cabellera larga, pero la mitad del cabello era blanco. El corazón de Wang Lin dolió. Se acercó y se paró junto a Li Muwan. Miró su hermoso rostro, que ahora parecía aún más viejo. Wang Lin susurró. Wonor, estoy de vuelta. He reunido los ingredientes. Li Muwan sonrió débilmente. No dijo nada mientras miraba a Wang Lin. Ella susurró. No te vayas más, quédate conmigo un poco más. No me queda mucho tiempo. Wang Lin miró a Li Muwan y una vez más dijo, con una expresión seria. No vas a morir. Li Muwan mordió su labio inferior y asintió suavemente. Se recostó contra Wang Lin y cerró los ojos. El regreso de Wang Lin hizo que Ouyang Zi se dedicara por completo a refinar la píldora de rango 6. El sueño de su vida era refinar una píldora de rango 6. Era como si su alma hubiera sido encendida. Casi todos los ingredientes sustitutos eran cosas que él había elegido tras investigar durante mucho tiempo. Usó más de 1000 ingredientes para reemplazar estos 138 ingredientes. Este cálculo incluía el efecto de cada ingrediente y el tiempo que tomaría refinar cada uno de ellos. Si no tuviera la experiencia en alquimia para respaldarlo, no habría manera de refinarla. Incluso Ouyang Zi no podía ser descuidado con esto. No le importaba Li Muwan en absoluto. Esto era solo por él mismo. Estaba a punto de cumplir el sueño de su vida. Se dijo a sí mismo innumerables veces que podía fallar todas las veces que quisiera en su vida, pero no esta vez. A medida que el proceso de refinación continuaba, el temperamento de Ouyang Zi empeoraba aún más. A veces incluso se impacientaba con Wang Lin cuando éste venía a preguntar por el progreso. No era porque no le tuviera miedo a Wang Lin, sino por su personalidad. Había olvidado el mundo,
en su mente, solo importaba la píldora. Wang Lin no se molestó por el mal genio de Ouyang-Zi. De hecho, él pensaba que, entre todas las personas de la secta Cielo Nube, Ouyang-Zi era el que con mayor probabilidad alcanzaría la etapa de formación del alma. Debido a su obsesión con la alquimia, era probable que pudiera comprender los cielos y obtener un dominio. Sin embargo, su cultivo aún estaba estancado en la etapa media del alma naciente. Si pudiera llegar al pico de la etapa tardía, entonces alcanzar la etapa de formación del alma sería solo cuestión de tiempo. Los días pasaron lentamente. En un abrir y cerrar de ojos, habían transcurrido 3 años. El refinamiento de Ouyang-Zi aún continuaba. Parecía que estaba atascado en alguna barrera, por lo que su temperamento se volvió aún peor. De vez en cuando, se le oía gritar de rabia. Después del regreso de Wang Lin, había pasado cada segundo al lado de Li Muwan. Su cabello ahora estaba completamente blanco. Si no fuera porque Wang Lin había estado transfiriendo energía espiritual a ella sin parar durante los últimos 3 años, su belleza se habría marchitado hace tiempo con el paso del tiempo. Habían pasado 3 años más cuando Ouyang-Zi tuvo un avance en su alquimia. Aunque no había terminado la píldora, ya estaba muy cerca. Un fuerte olor a medicamento salía de su casa de piedra. El cuerpo de Li Muwan se había vuelto extremadamente débil. Ya no podía moverse. Solo podía yacer en la cama y mirar a Wang Lin. La renuencia en sus ojos se volvió aún más intensa. Capítulo 338. Li Muwan. No puedo luchar contra el ciclo de vida y muerte, y el tiempo no me esperará. ¿Cuándo vendrás a llevarme? En mi mano izquierda está el breve karma del mar de los demonios, y en mi mano derecha, más de 100 años de soledad. Li Muwan yacía tranquilamente en su cama, vestida con un vestido blanco. Aunque su rostro había envejecido, sus ojos seguían brillantes mientras miraba al hombre frente a ella. Quería grabar la imagen de esa persona en su memoria. No sabía si lo que sentía por el hombre frente a ella era amor verdadero, pero sabía que en esos 100 años, cada vez que tocaba música, su imagen aparecía en su mente. Wang Lin tomó la mano de Li Muwan con una sonrisa gentil en el rostro, mientras su corazón se sentía como si lo estuvieran desgarrando. Wang Lin, anoche tuve un sueño. Vi a mi hermano mayor sonriéndome, y detrás de él había 2 ancianos. Parecían mis padres. Li Muwan dirigió su mirada hacia la ventana y susurró. Los padres de Li Muwan murieron cuando ella era muy joven. Fue su hermano mayor quien la crió. El corazón de Wang Lin dolió aún más. Por la noche, Wang Lin se paró fuera de la habitación de piedra, mirando hacia Shao. Su corazón lo llamó. En Shao, en lo profundo bajo la montaña Hengyue, un joven de cabello rojo con un rostro tan frío como hielo eterno abrió repentinamente los ojos. Cuando abrió los ojos, todo el país de Shao tembló. Era como si algún demonio estuviera despertando, impactando a todos los cultivadores de Shao. Los ojos del cuerpo original estaban llenos de frialdad y crueldad. En su frente había 2 estrellas púrpuras girando, y alrededor de su cuerpo relámpagos púrpuras. Giró ligeramente la cabeza. Su mirada parecía capaz de atravesar la tierra mientras miraba hacia Chu. Abrió la tierra y caminó bajo tierra hacia Chu. 6 meses pasaron rápidamente. El cuerpo de Li Muwan era aún más débil ahora, y su alma estaba al borde del colapso. El ciclo de vida y muerte la arrastraba constantemente, como si quisiera llevársela por completo de Wang Lin. Ese día, Ouyang-Zi llegó con una píldora roja brillante. Había un atisbo de excitación que no podía ocultar mientras se la entregaba a Wang Lin. Yo, Ouyang-Zi, he completado una píldora de rango 6. Después de hablar, sus ojos se apagaron y cayó al suelo. No murió, pero estaba muy débil. Sosteniendo la píldora, Wang Lin miró a Li Muwan, que estaba en su lecho de muerte. Su cabello estaba completamente blanco y su rostro, antes joven y hermoso, había sido afectado por el paso del tiempo. En estos varios años, Wang Lin había visto personalmente cómo envejecía lentamente y su belleza se marchitaba. Una tristeza infinita llenó el mar en su corazón. Sin embargo,
el mar era demasiado profundo y demasiado vasto. Al final, el mar se convirtió en 2 hilos de lágrimas. Él había caminado por el camino que desafiaba los cielos y cultivado el dominio de vida y muerte. Su vida había estado llena de altibajos, y aunque su corazón estaba cansado, aún creía. Sin embargo, en este momento, aunque su expresión no cambió, su corazón envejeció al mismo tiempo que la chica frente a él. En sus ojos, la edad de esta chica era solo una ilusión. En sus ojos, la chica permanecerá para siempre tal como se veía en el mar de los diablos, cuando tocaba el qin en su ático, cuando estaba allí mirándolo partir. Wang Lin tocó suavemente el rostro de Li Muwan mientras colocaba lentamente la píldora en su mano en la boca de ella. La píldora se derritió de inmediato en su boca y su rostro se sonrojó. En un instante, una cantidad ilimitada de energía espiritual surgió de todo Chu e ingresó en el cuerpo de Li Muwan. La casa de piedra no pudo soportar esa poderosa energía espiritual, por lo que grietas comenzaron a aparecer por todas partes. Con una ráfaga de viento, la casa de piedra se convirtió en polvo y desapareció. Lu Fei y Tai Yan se despertaron de su cultivo. Las expresiones de sus rostros cambiaron de inmediato. En ese momento, el cuerpo de Ouyang Zi fue empujado por una fuerza suave y aterrizó frente a Lu Fei y Tai Yan. Llévense a Ouyang Zi y espérenme en la secta Cielo de las Nubes. La voz de Wang Lin llegó flotando hacia ellos. Tai Yan no dijo nada. Rápidamente tomó a Ouyang Zi y partió junto con Lu Fei. No fue hasta que estuvieron a más de 50 kilómetros de distancia que se volvieron y miraron atrás. Aunque la casa de piedra había sido destruida, el cuerpo de Li Muwan seguía flotando en el aire. Cantidades ilimitadas de energía espiritual surgían hacia su cuerpo, haciendo que su rostro se sonrojara aún más. Lentamente, un núcleo dorado se formó en su interior. En el momento en que apareció el núcleo dorado, toda la energía espiritual se precipitó hacia él. Wang Lin formó numerosos sellos que cayeron sobre el núcleo dorado. Su expresión era extremadamente seria, y comenzó a formar los sellos aún más rápido hasta que una grieta apareció en el núcleo dorado. El propósito de la píldora de retorno al origen de rango 6 era permitir que quien la consumiera absorbiera la energía espiritual mucho más rápido para romper un cuello de botella. Sin embargo, el cuerpo de Li Muwan era demasiado débil. Con su vida casi agotada, era difícil resistirlo. Wang Lin voló hacia el cielo. No miraba a Li Muwan. En cambio, levantó la cabeza hacia el cielo con una expresión decidida en el rostro. Su mayor enemigo eran los cielos, el ciclo de vida y muerte. El núcleo dorado de Li Muwan comenzó a agrietarse aún más mientras absorbía más energía espiritual. Luz dorada se filtraba a través de las grietas, sin embargo, no era cegadora. En cambio, emanaba una sensación suave. Sin embargo, justo en ese momento, un gas gris apareció alrededor de su cuerpo. La cantidad de gas gris aumentó rápidamente y cubrió por completo su cuerpo. El dominio de vida y muerte de Wang Lin ya cubría todo el cuerpo de Li Muwan, pero comparado con ese velo gris, era insignificante. Los mortales no podían ver ese velo gris, ni siquiera la mayoría de los cultivadores podían verlo. Solo Wang Lin, quien cultivaba el dominio de vida y muerte, podía hacerlo. Solo él sabía qué era. Ese velo gris era la ley de los cielos, era el ciclo de vida y muerte, era la señal de que alguien estaba a punto de morir. Los ojos de Li Muwan mostraban una profunda renuencia. Lo miró a Wang Lin con una mirada nostálgica y luego observó a su alrededor antes de cerrar lentamente los ojos. Una lágrima cayó de la comisura de su ojo. La lágrima cayó lentamente, produciendo un débil sonido al tocar el suelo. Ese sonido llegó a los oídos de Wang Lin. Le hizo sentir como si el pasado se derrumbara. Nadie sabía si el lugar donde cayó esa lágrima crearía un campo de recuerdos y tristeza para el próximo año. En el momento en que cerró los ojos, su núcleo dorado se apagó de inmediato y se hizo añicos poco después. Una pequeña figura que se parecía exactamente a la Li Muwan del pasado apareció. Sus ojos eran puros, pero se cerraron rápidamente debido a la muerte de Li Muwan. Wang Lin, estoy dispuesta a renunciar a todo.
Aun si las estrellas caen, mientras tú estés a mi lado, tu corazón es la luz más brillante. Wang Lin, estoy dispuesta a renunciar a todo. Aun si todas mis vidas pasadas se destruyen, no apagará mi renuencia a dejarte. Wang Lin, estoy dispuesta a renunciar a todo. Aun si mi vida termina, aun si el tiempo pasa, espero que la flor de los recuerdos nunca se marchite. Wang Lin, este es el karma entre nosotros. Esta es la elección de los cielos. Somos tinta y agua luchando bajo los cielos. Incluso si los cielos quieren que mueras, te robaré de vuelta. Los ojos de Wang Lin se llenaron de tristeza. De repente levantó la cabeza y, con una mirada decidida, su dominio de vida y muerte surgió con fuerza. En el cielo sobre el valle, ese pergamino negro y blanco apareció una vez más y se abrió lentamente. Era como si una mano gigante se moviera sobre el pergamino, creando ondas de ripples mientras pasaba. En el momento en que apareció el pergamino, un rugido atronador se extendió por todo Chu. El cuerpo de Li Muwan se descompuso rápidamente y se convirtió en polvo al caer al suelo. Su alma naciente también se estaba disipando rápidamente. Sin embargo, cuando el pergamino de vida y muerte de Wang Lin cubrió el cielo, la velocidad a la que se disipaba su alma naciente se redujo. Wang Lin cargó hacia adelante y apareció en el cielo. Extendió la mano hacia el pergamino y lo atrajo hacia abajo. El pergamino rodeó rápidamente el alma naciente de Li Muwan. Ahora que el pergamino había desaparecido, se desarrolló una escena muy extraña. Nubes rojas cubrieron el cielo, y dos luces impactantes aparecieron dentro de las nubes rojas arremolinadas. Parecían estar mirando a Wang Lin. Esa mirada desconocida pero familiar hizo que el cuerpo de Wang Lin temblara. Sin embargo, él seguía mirando al cielo con determinación. Detrás de él estaba el alma naciente de Li Muwan envuelta en el pergamino. Wang Lin estaba usando su propio dominio de vida y muerte para impedir que se disipara el alma naciente de Li Muwan. Iba a luchar contra los cielos. Aunque los cielos quieran matarte, yo te arrebataré de vuelta. Esta era una promesa, así como la declaración de guerra de Wang Lin contra los cielos. Las dos rayos de luz en el cielo desaparecieron lentamente. Sin embargo, poco después, innumerables nubes rojas se condensaron en una mano gigante que se extendió hacia el alma naciente de Li Muwan. Wang Lin soltó un grito. Rápidamente agarró el pergamino y voló hacia la distancia. La mano gigante parecía capaz de ignorar la distancia y se extendió hacia el pergamino en la mano de Wang Lin. Los ojos de Wang Lin brillaron. Levantó la cabeza y chocó contra la mano gigante. El alma de origen de Wang Lin tembló violentamente. Fue expulsada de su cuerpo. Sin embargo, rápidamente regresó a su cuerpo y su sentido divino se extendió. Estaba buscando algo. La mano gigante se retrajo y los dos ojos dentro de las nubes rojas aparecieron de nuevo y miraron el pergamino en la mano de Wang Lin. Luego la mano gigante descendió una vez más. Cuerpo original. Rugió Wang Lin.